Good afternoon, good morning. Buenas tardes. Okay, a couple of items for you all at the Par de top. puntos para comenzar. Yesterday, the president laid Ayer, out a once-in-a-century el capital presidente investment in America that will anunció meet our un current plan infrastructure de needs, una vez en un invest in siglo para invertir en manufacturing, la research infraestructura and de Estados development, Unidos, and the care manufactura, economy to investigación y rebuild our economy desarrollo and create good y paying en la jobs for economía, American para workers. crear Since empleos bien then, we've remunerados para seen los praise for the trabajadores president's vision from estadounidenses. across the Desde political spectrum. From entonces hemos business visto to elogios para la labor, visión del economists and presidente climate en leaders, los in sectores addition to support from bipartisan empresariales, majorities of laborales the American people. y de la gran mayoría del pueblo estadounidense. La Cámara de Comercio dice que se necesita un programa audaz para modernizar la deteriorada infraestructura del país y felicitamos al gobierno de Biden por darle prioridad. El presidente de Ford Motor dijo que por supuesto Ford apoya los planes del gobierno para adelantar este plan que le dé prioridad a un futuro más sustentable. El presidente dijo que este es un día importante para la acción en cuanto al trabajo y en cuanto al clima, y describieron el plan como una forma ideal de encarar las desigualdades en la economía. Igualmente hay apoyo para distintos componentes de este plan. Los votantes registrados apoyaron este plan y por un margen considerable los votantes apoyan este plan pidiendo que los millonarios y las corporaciones paguen una contribución justa en impuestos. Otros dos puntos para todos. Hoy el gobierno Biden-Harris está lanzando un movimiento de base de voces locales y líderes comunitarios para alentar a la gente a vacunarse. Hemos hablado de esto, de cuán efectivo es tener voces de confianza en las comunidades, alentando a la gente a recibir información. Así que esto es reflejo de eso. Entre los miembros fundadores están NASCAR, la Asociación Médica de Estados Unidos, la NAACP, Caridad de Católicas y otros. Este grupo tiene la capacidad de llegar a millones de personas para diseminar información crucial. Esta mañana, la vicepresidenta y el director de Salud Pública hablaron con los miembros fundadores de este cuerpo para hablar de lo que se está haciendo en las comunidades para vacunar a más personas, incluyendo tener foros abiertos, dándole licencia remunerada a los trabajadores para que se puedan ir a vacunar y otros asuntos. Otros dos puntos breves. El presidente Biden, como parte del plan de rescate para Estados Unidos, hay otro elemento que queremos compartir. Él prometió, por supuesto, reducir los costos del cuidado médico para las familias a través de distintas medidas. Y desde hoy los estadounidenses pueden ir a healthcare.gov para aprovechar primas reducidas y beneficios. Los que ya están inscritos verán que sus primas se van a reducir en unos $50 por persona por mes y $85 por póliza por mes. Ese es un elemento positivo. Y como parte del compromiso con la transparencia, el presidente se hizo la prueba del COVID-19 esta semana. No se le detectó. Él se hace las pruebas cada 2 semanas. Darlene. En cuanto a la ley de infraestructura, ¿pueden decirnos, ahora que el presidente anunció los detalles, que viene ahora de la Casa Blanca en términos de viajes del presidente o la vicepresidenta u otros miembros del gabinete para promover este plan? Bueno, ciertamente es de esperarse que el presidente y la vicepresidenta estén haciendo contacto con miembros del Congreso, gobernadores, funcionarios elegidos y el pueblo estadounidense. Yo diría que el elemento diferente o adicional es lo que el presidente anuncia en la reunión del gabinete. Le ha pedido a miembros clave del gabinete que sean voces clave, interactuando con miembros del Congreso, con el liderazgo legislativo, gobernadores, funcionarios elegidos y con el público estadounidense a través de los medios y otros canales, y también viajando por el país para hablar de este plan que le está proponiendo. Ese es otro elemento que verán en la próxima semana. El expresidente Trump dijo que los aumentos fiscales
de impuestos que se han propuesto inducirían a más empresas a irse al extranjero y que China sería el principal beneficiario. También depende de que otros países comiencen una carrera descendente en los impuestos corporativos. ¿Qué piensan hacer al respecto? Well, we have a little chart. Maybe we can pull up on the screen here. Hopefully, we'll cue it to come up. Quizá podamos ver aquí en la gráfica. Es pertinente que la gente pueda verlo. Aquí se muestra lo que ha pasado con las tasas impositivas en las últimas décadas. La realidad es que la tasa de 21% es más baja de lo que había sido en el pasado reciente. Y la estamos llevando a 28% y todavía está por debajo de lo que ha sido en décadas. Esto se mantuvo durante el gobierno de Bush, como pueden ver aquí. En los 60s estaba en más del 50%, es sumamente alto, y ha bajado progresivamente. Estaba en los 30s en 2015 o antes de eso, y después bajó significativamente. De lo que estamos hablando es de un ligero repunte que sigue siendo muy bajo comparado con los últimos 70 años. Nos parece que es una propuesta increíblemente razonable. Debo decir que después del regalo fiscal para las corporaciones estadounidenses en 2017, 91% 91 empresas de las Fortune 500 no pagan impuestos. El público estadounidense no considera que esto es justo y de lo que estamos hablando aquí es de hacer ajustes en las leyes impositivas para que podamos invertir en infraestructura, en nuestros trabajadores, para ser más competitivos. Hoy en Kentucky el senador McConnell decía que el plan no va a conseguir respaldo de nuestra parte, dijo él. Él se opuso a los recortes fiscales en 2017 y dijo que lo iban a combatir a cada paso. Creo que hay que hacer otras preguntas. ¿No está de acuerdo en que la infraestructura del país necesita reparación? ¿No está de acuerdo en que hay que hacer más para poner a los trabajadores estadounidenses en acción o para tener potencial de crecimiento? Él no está de acuerdo en que un tercio del país que no tiene acceso a banda ancha debería tenerlo. Hay muchas áreas en las que hay puntos de convergencia en todo el espectro político. Inversión en infraestructura, competitividad frente a China. De lo que estamos hablando es de cómo costear todo esto. De lo que estamos buscando son alternativas. Si no se quiere aumentar el impuesto a las empresas, aún por debajo de lo que ha sido el promedio de los últimos 70 años, si no se quiere hacer eso, si no se quiere tener un impuesto mínimo, ¿cuál es la alternativa? Con gusto escucharemos ideas. Ayer, cuando el presidente hablaba de los impuestos, mencionó específicamente a Amazon como una de esas empresas que no pagan impuestos. ¿Por qué la mencionó particularmente Amazon? Pues solo un ejemplo. Son 91 empresas que no han pagado impuestos en 2018. Y en cuanto al plan de Baltimore, entendemos que ¿cuándo ocurrió esta situación con las dosis? El problema se identificó como parte de rigurosos sistemas de control de calidad y el Departamento de Salud y Servicios Sociales lo informó la semana pasada. Entendemos que estos embarques eran para Europa, no para uso en Estados Unidos. ¿Cambia esto los planes de distribución y lo utilizarán echándole mano a las dosis que van a usar en Estados Unidos? Esto no afecta las dosis de Johnson & Johnson que ya están en el mercado. Johnson & Johnson ha dejado en claro que esperan entregar millones de dosis en abril y el resto para fines de mayo. Estamos ansiosos por eso. Estas obviamente son dosis que el gobierno estadounidense ya adquirió, pero habrá suficiente de Pfizer y Moderna. Así que no hay una perturbación en el suministro por el tema de Baltimore. Para el suministro de Estados Unidos, o que anticipamos para mayo,
Se nos ha dicho que van a cumplir con los plazos. Y sobre Hong Kong, como usted sabe, numerosos activistas pro democracia fueron arrestados ayer, y esto es continuación de la política de Beijing de tratar de acallar las protestas pro democracia en el país. ¿Están dándole seguimiento a la situación? ¿Tienen algún comentario? Ciertamente, en Hong Kong, 7 activistas pro democracia han sido sancionados, y esto demuestra cómo Beijing quiere acallar la disensión pacífica. Esto fue en el marco de una manifestación pacífica. Millones de residentes de Hong Kong exigiendo las libertades que les prometieron. Esto es otro ejemplo de cómo Beijing está socavando las libertades de Hong Kong y no está cumpliendo con las obligaciones internacionales en la declaración sino-estadounidense. ¿Cuándo se informó a Estados Unidos de la situación con esta planta? Hay interrogantes sobre la transparencia de la Casa Blanca. Es importante que la gente entienda que esta planta no tenía aprobación de la FDA. Estaba bajo una revisión rigurosa. Johnson Johnson está trabajando en ese proceso para reactivar la planta y conseguir autorización. El Departamento de Salud y Servicios Sociales nos lo informó sobre la fabricación. Esto no iba para este centro. Esto no va a afectar nuestro suministro, el suministro para el pueblo estadounidense. Y por supuesto, Johnson Johnson está trabajando con la FDA. Así que los remitiríamos a ellos para hablar del proceso. Y en cuanto al plan de infraestructuras y clima, el presidente habló de invitar a republicanos a la oficina oval. Dados los comentarios de su amigo de larga data, Mitch McConnell, ¿es eso viable? ¿Anticipan ustedes que habrá espacio legítimo para avanzar? ¿O la Casa Blanca se está acostumbrando a que esta será una acción legislativa solamente demócrata? Bueno, hemos anunciado la propuesta ayer. Hay una larga historia de concordancia en infraestructura, la necesidad de invertir en infraestructura, de ser más competitivos con China. Pensamos que hay muchas áreas de convergencia y el presidente quiere invitar a republicanos y demócratas a la oficina oval para hablar del camino a seguir. Hay diferencias en cuanto al plan de rescate para Estados Unidos. Este fue un plan de emergencia que había que aprobar cuanto antes para controlar la pandemia, darle asistencia a los estadounidenses. En este otro aspecto habrá un poco más de tiempo de hablar con ambos líderes de ambos partidos. Quisiéramos que el plan se aprobara para el verano, pero el presidente va a invitar a miembros del Congreso a la oficina oval. Considerando ese cronograma, ciertamente hay demócratas, particularmente los más progresistas, que quisieran que esto se agilizara. ¿Hay un sentido real que se pueda hablar con los republicanos y trabajar con ellos cuando el líder de la Cámara dice nos gusta mucho pero no nos gustan los impuestos? Hay espacio de maniobra. La pregunta, en mi opinión, es para ellos. Ellos apoyan la inversión, saben que tenemos que competir con China. Quizás no crean que debamos pagar por esto, bueno, que lo digan. Quizás tienen otras ideas. Ha habido algunas propuestas de tener recargos por uso o impuestos a la gasolina. No creemos en eso. No pensamos que el pueblo estadounidense debe costear esto. Pensamos que las corporaciones deberían asumir la mayor parte de la carga, pero pensamos que podemos comenzar desde un punto de acuerdo. Y considerando que la economía del COVID ha afectado a tantos negocios, es este el momento de tratar de incrementar los impuestos cuando todavía no se ha superado el impacto de la pandemia del COVID. De lo que estamos hablando es de justamente por qué no hay que aumentarle los impuestos al pueblo estadounidense, a la gente que gana menos de $400,000 al año. La gente está tratando de salir adelante. Las corporaciones que vieron
sus tasas impositivas caer a 21%, el punto más bajo en la historia, o que no pagaban impuesto alguno en 2018, pueden darse el lujo de ayudar a reconstruir nuestra fuerza laboral, las industrias del futuro y asegurar que nos mantengamos competitivos frente a China. Usted repetía lo que dijo el presidente ayer, que las corporaciones lleven la carga más pesada de su plan, pero según algunos cálculos, el impuesto corporativo no recaudaría mucho hasta 2026. ¿De dónde saldrá el dinero? Estamos hablando de inversión en el transcurso de 15 años. Y considerando las inversiones en el corto plazo, inversiones provisionales, ciertamente esto va a ayudar a compensar el costo de estas inversiones. Uno de los ejemplos más coloridos que usó el presidente ayer, él dijo si la gente recordaba el puente que se cayó, pero solo 5% de la inversión en este plan es para carreteras y puentes. ¿Por qué tampoco? Siendo que esto se vende como un plan de infraestructura. Lo estamos anunciando como una inversión de una vez en una generación. Estamos hablando de industrias para el futuro y hay áreas como banda ancha, que quizá no sea una construcción física, pero un tercio del país no tiene acceso a banda ancha. Eso va a tocar a trabajadores que trabajan desde sus casas, niños que tratan de estudiar desde sus casas, gente que trabaja en remoto o no tiene trabajo. Así que esto nos va a ayudar a ser más competitivos frente a otros países. En cuanto a inmigración, la Casa Blanca ha considerado reforzar la seguridad fronteriza después de este video de niños de 3 y 5 años que los lanzaron por encima de la pared de Nuevo México. Yo he visto el video y cualquiera que haya visto ese video se sentiría increíblemente alarmado por lo que están haciendo los contrabandistas. Hemos expresado nuestra preocupación. Como dice el secretario Mayorkas, el tratamiento inhumano de estos niños es criminal y es cuestionable moralmente. El presidente está de acuerdo con eso, que estos chicos, creo, fueron rescatados por individuos que trabajan en la frontera. Sí, pero con todo, ustedes han hablado de las causas en la región. Los tiraron en el desierto por encima de un muro. ¿Qué está haciendo la Casa Blanca para frenar eso? ¿Le preocupa la seguridad de los niños o que los niños estén en el país? La seguridad de los niños, como usted ha mencionado. Por supuesto. Por eso me sorprenden algunas de las preguntas acá. Pero debo decir que nuestra preocupación y enfoque es en enviar un mensaje claro a la región. Este no es el momento de venir, que no envíen a los niños en este viaje tan peligroso, que estos contrabandistas se están aprovechando de vulnerabilidades en estas comunidades, y hay varias cosas que tenemos que hacer para encarar las causas de fondo. Por supuesto que hay preocupación. Los agentes de la patrulla de fronteras que salvaron a estos niños merecen nuestro agradecimiento por garantizar su seguridad. No solo el líder McConnell, quien ha expresado reservas sobre este plan. Algunos demócratas también lo han hecho. ¿Cuál es el mensaje del presidente para estos miembros que dicen que el plan no va lo suficientemente lejos? Yo diría que esta es una propuesta en dos partes. Una es una inversión masiva en infraestructura, en carreteras, puentes, vías férreas, banda ancha, vías fluviales, acceso a agua limpia. Esto representa un porcentaje de 1% de nuestro Producto Bruto y es una propuesta en dos partes y el presidente va a hablar más en las próximas semanas de cómo podemos hacer más para ayudar a las necesidades de cuidado infantil, bajar el costo del cuidado médico y hacer más para aliviar la carga a las familias de todo el país. ¿El presidente confía en que conseguirá apoyo demócrata para el plan? El presidente considera que los demócratas, independientes, los republicanos, según hemos visto, creen que hay que hacer más para invertir en infraestructura. Esto significa acceso a banda ancha,
Esto significa asegurar la reconstrucción de carreteras, puentes y vías férreas. De esto han hablado los demócratas independientes y republicanos desde hace mucho tiempo. ¿Por qué dividen el plan? Significa que lo han dividido porque es más fácil aprobar la primera parte. No iría tan a fondo en esto. Vamos a ver cómo va a funcionar el proceso. Estamos abiertos a que comisiones del Congreso avancen sobre algunos aspectos o que vengan y presenten ideas nuevas de cómo se pueden lograr las metas. Es una oportunidad también de decir en un discurso cuál es la meta, competir con China, invertir en infraestructura y separadamente en un par de semanas diremos qué tenemos que hacer como país y como gobierno para atender las necesidades de cuidado infantil. Usted dijo que el presidente se están buscando formas de pagar por todo esto. ¿Hay espacio para negociación o cómo lo van a sufragar? La propuesta del presidente en base a recomendaciones de economistas y expertos, vamos a ver lo que plantean otros en cuanto a propuestas o fórmulas de reconstruir nuestra infraestructura y por supuesto que estamos compitiendo con China desde una mejor posición. El presidente dijo ayer que se pueden crear 18 millones de empleos con este plan. En un pronóstico reciente se dice que son 2 millones. ¿Cuál es el rango que anticipa la Casa Blanca de generación de empleo? Esperamos que sea una cifra de la que han hablado especialistas y pensamos que esté dentro del rango de lo que dijo el presidente. Pero ustedes están pidiendo 2 billones de dólares. ¿Por qué no más detalles? Esperamos hablar con miembros del Congreso. Ustedes pueden hablar con ellos, analistas. Esta es una forma efectiva de llegar al pueblo estadounidense y saber qué esperar de este plan. El líder de la minoría en el Senado dijo que los republicanos no apoyarían este plan. Si los republicanos presentan un paquete reducido, por ejemplo, no incluir los $400,000 para cuidado en la casa. ¿Estaría dispuesta la Casa Blanca a escuchar eso? No voy a negociar desde aquí. Siempre estamos dispuestos a escuchar ideas y propuestas de republicanos y demócratas. Ciertamente incorporamos este elemento al plan porque el presidente cree que esto tiene un impacto notable en nuestra fuerza laboral. Cuidado familiar, por el costo, la energía, el esfuerzo, esto le impide a mucha gente avanzar en sus empleos o integrarse al mercado laboral. Si hay alguien en desacuerdo, los republicanos pueden decir por qué. En cuanto a otras propuestas, ¿cuál es la posición del presidente sobre nuevas fórmulas fiscales? Si quieren eliminar políticas que no producen dinero y proponer una que se pueda sufragar, con gusto escucharemos sus ideas. Específicamente, ¿hay algunos elementos inamovibles de la ley de infraestructura? Por ejemplo, fondos asignados para atender la desigualdad racial, los $400,000 para ancianos. Todo eso se cuenta. El foco del presidente está en los objetivos que quiere lograr. Reconstruir nuestra infraestructura para que podamos competir en el mundo, poner a millones de estadounidenses a trabajar, aliviar la carga, como usted dice, de atender a las personas que cuidan a otros, a jóvenes estadounidenses. No le voy a hablar de límites desde aquí, pero este proyecto de ley lo diseñó el Ejecutivo para encarar las necesidades de este momento, de una forma tal que podamos atender los retos que enfrenta nuestro país desde una perspectiva de equidad, para ayudar a ciudades y a comunidades rurales con una respuesta a la altura de las circunstancias.
una inversión sin precedentes en un siglo, y ciertamente habrá discusiones y fórmulas, y queremos escuchar otras propuestas. Los republicanos consideran que hay elementos que son cruciales. Yo no he visto propuestas específicas de ellos o del impacto. Si quieren presentar una propuesta, él con gusto lo va a escuchar, pero no voy a negociar desde aquí. El Ejecutivo le dio un informe al Congreso y advirtió del peligro de grupos extremistas. ¿Considera el presidente que es hora que Estados Unidos adopte una fórmula legal contra el terrorismo interno? Él habló un poco de esto en la campaña, y lo que nos ha pedido es una revisión de 100 días del extremismo violento, porque tiene un impacto muy grande en todo el país. Tenemos un par de semanas de esa revisión. El componente político de esto se va a completar pronto y veremos las recomendaciones para ponerlo en práctica. Con frecuencia el Ejecutivo ha dicho que puede seguir expulsando a adultos que viajan solos y a familias. Estos migrantes han pasado por estas áreas con tienen distintos hoyos en sus orejas. Los CDCs han dicho, por ejemplo, que se oponen al título 42, a una política que estableció el gobierno de Trump. ¿Cómo piensan concatenar eso con la propuesta del presidente Biden? Y segundo, ¿qué dicen los CDC en lo que concierne a decidir cuándo se va a levantar esta orden? Estamos en medio de una crisis de salud pública. Miles de personas, casi 1000 personas mueren cada día de COVID-19. Por supuesto, los CDC y otros los remitiría a ellos para hablar de cuáles son los criterios, pero estamos hablando del impacto. No anticipo ningún cambio en el corto plazo, pero los remitiría a ellos. En cuanto a los proyectos más urgentes de infraestructura que han identificado, ¿cuándo tendrán una lista de estos proyectos y quién se encargará de ello? Hay un consejo en el gabinete que va a tener distintas funciones en política interna, en procesos, interacción con el Congreso, con empresarios, con el público, y habrá un proceso competitivo. Y los individuos que mencionó el presidente hoy serán los que estarán a cargo. Ellos se van a encargar de comunicarse con el público, comunicarse con el Congreso, comunicarse con alcaldes y gobernadores, hablar de diferentes elementos de la legislación, banda ancha, infraestructura, impacto en los negocios. Estos son los miembros del gabinete que tienen funciones en estas actividades. Pero el proceso competitivo comenzaría después que se apruebe la legislación. En cuanto a los lineamientos discrecionales del presidente, que ha retrasado el proceso, no tengo actualización sobre el cronograma, no tengo detalles específicos. Y finalmente, en cuanto a el presidente criticó la reapertura de estadios de los Texas Rangers. Él dice que la gente debe usar mascarillas, lavarse las manos, guardar distancia social. ¿Está el presidente considerando otras medidas para frenar la reapertura, viéndose un repunte en algunos estados? Su enfoque está en la acción. Usted lo ha visto. Cuando él vio que había un sentido de urgencia en cuanto al aumento de casos, hicimos varias cosas, duplicando el número de farmacias donde habrá vacunas, incrementar nuestro compromiso e inversión en centros de vacunación masiva. Mientras más gente se vacune, en mejor condición estaremos. Ese es su enfoque. Y temen ustedes que el repunte afecte la tasa de vacunación.
Dejar esto en manos de los expertos. Lo que podemos controlar desde acá es con cuánta celeridad se pueden distribuir las vacunas, cómo podemos poner las vacunas a disposición del público. Queremos hacer más para llevar las vacunas a donde está la gente. Nos estamos concentrando en eso. Algunos gobernadores han recortado algunas normas de prevención. No apoyamos eso. Funcionarios elegidos, alcaldes y otros han mantenido estas regulaciones porque no es un asunto político y están tomando esas medidas para proteger a la gente en sus jurisdicciones. Durante la campaña, el presidente habló de apoyar el plan de permiso familiar. El plan estaba por expirar. Esto es algo que el presidente se comprometerá a incorporar en la segunda parte de su propuesta. Por supuesto que todavía hay conversaciones en marcha sobre los elementos finales del plan. Él considera que él incluyó esto en el plan de rescate, el permiso familiar de emergencia. El presidente Biden lo promulgó, una extensión de estos créditos para que más familias tengan acceso. Estas son medidas que está tomando urgentemente. Considera que esto es importante para las familias del país. Y él ha sido muy claro en su apoyo a los programas de permiso familiar, permiso médico familiar. No tengo nada que añadir en este momento. En cuanto al tiroteo en California, esta es la más reciente de una serie de tragedias con armas en las últimas semanas. ¿Está el presidente listo para emitir una orden ejecutiva al respecto? Primero que nada, déjeme decir que lo que hemos visto en Orange, California, que resultó en la pérdida de vidas inocentes, es otro ejemplo de esta violencia tan frecuente y la necesidad de ampliar la verificación de antecedentes. El presidente es partidario de ponerle un control a la venta y tenencia de armas de alta capacidad. El presidente está revisando opciones por vía ejecutiva y ojalá tendremos pronto más que decir sobre esto. Entiendo que algunos activistas han pedido una reunión con el presidente. ¿Está él dispuesto a hacer esto? ¿Se va a reunir con ellos? ¿Y cuándo sería? No tengo nada que anunciar sobre reuniones. El presidente ha estado trabajando directamente durante décadas con algunos de estos grupos. Él luchó para promover la ley Brady y encabezó esfuerzos para poner en práctica casi 24 acciones ejecutivas cuando era vicepresidente. Él seguirá trabajando sobre esta materia por otras medidas de sentido común para el control de armas. Debo decir que en el plan de trabajo para Estados Unidos hay muchos elementos. Esto no se le dio mucho revuelo, pero hay una asignación de fondos para la intervención comunitaria para prevenir la violencia. Esto va a ayudar a frenar la violencia armada. Sabemos que la violencia es una crisis de salud pública que afecta de manera desproporcionada a comunidades negras y morenas y pensamos que esto va a ayudar a los individuos. Parte de su esfuerzo, pero es un esfuerzo más. Muchas de estas organizaciones consideran que es importante hablar del impacto de la violencia en las comunidades. Dijo que los demócratas tenían que buscar otras fuentes de ingreso para balancear las cuentas, a menos que piensen que el programa no hay que pagarlo. Estamos listos para escuchar ideas y propuestas, pero como ustedes saben, eliminar SALT no es una forma de aumentar los ingresos. Esto tendrá que ser sufragado o no. Nuestro enfoque en este momento es en asegurar que tengamos alivio para la mayoría de los estadounidenses más afectados,
los 10 millones de estadounidenses sin empleo, la gente que está tratando de ser parte de las industrias del futuro, pero entendemos que muchos demócratas o algunos demócratas están interesados en hablar de esto y con gusto lo haremos. En cuanto a los inmigrantes indocumentados que no tienen licencias de conducir y no se pueden vacunar en Florida, ¿qué pueden hacer ustedes? ¿Hay algo que pueda hacer el Ejecutivo, emitir recomendaciones en esta materia? ¿Y les preocupa el tema de los inmigrantes indocumentados que no se pueden vacunar? Mientras más gente se vacune, con documentos o no, mejor, más seguros estaremos como país. Esa es la perspectiva del presidente. Como sabe, esa no es la recomendación federal. Tendré que hablar a ver si hay algo específico que se pueda hacer en el sur de la Florida o en Florida, donde esto tenga un impacto. El presidente Biden habló de líderes religiosos. Decía que los estadounidenses están desestimando la seriedad del COVID y las variantes. ¿Qué deberían hacer los estadounidenses? Mire, yo no estoy aquí para asustar a la gente. Como hemos dicho desde el comienzo, debemos mantenernos alertas y debemos trabajar en el contexto de la pandemia. Y en eso el gobierno ha sido consistente. El presidente se reunió hoy con líderes religiosos porque vemos también que son las voces más poderosas y de más impacto en las comunidades, en aquellos que son líderes en las comunidades. Líderes religiosos, líderes cívicos, médicos locales. Por eso una buena parte de la inversión en el enfoque en la vacunación es en estas comunidades. Así que ese fue el propósito de la reunión de hoy. Pero para estar claros, hemos visto progreso en el país, hemos visto las cifras de la gente vacunada, pero debemos mantenernos alertas. Y por eso el presidente repite este mensaje cada vez que puede. Usted dice que no está aquí para asustar a la gente. El presidente Biden continuamente dice que va a ser franco. Lo están haciendo. Absolutamente. Consistentemente, en prácticamente todas las oportunidades, que debemos mantenernos alertas. Hay que seguir usando mascarillas, guardar distancia social, lavarse las manos. Y hasta cuando más gente se vacuna, aun cuando la gente se vacuna, si usted recibe la vacuna de Pfizer, recibe la primera dosis, en 3 semanas la segunda dosis, y no es sino hasta 2 semanas después de eso que su cuerpo registra todo el beneficio. 5 semanas después de la primera dosis. Hay que mantenernos alertas y ese ha sido el mensaje consistente desde el primer momento. Aunque algunos pensaban que no teníamos que acatar estas recomendaciones en algunas partes del país. En cuanto a la diplomacia de las vacunas, Estados Unidos está detrás de China o Rusia. La Casa Blanca, aparte de participar en COVAX, tiene planes de hacer otras cosas. Nuestro enfoque sigue siendo en asegurar que los estadounidenses estén vacunados. Estamos abiertos a otras opciones, en ayudar, en ser parte de la comunidad global, pero ese sigue siendo nuestra prioridad. Así que no habrá exportaciones. Se exportaron algunas dosis de AstraZeneca a Canadá y México. Ciertamente estamos considerando otras opciones, pero el enfoque sigue estando en vacunar a los adultos estadounidenses. Hoy se informó que el senador Manchin habría dicho que no está totalmente convencido con este proyecto de ley. Esto se sumaría a las tácticas dilatorias. ¿El presidente Biden tiene alguna fórmula para buscar algún avenimiento? Tendría que hablar con el equipo legislativo. Buena pregunta, le voy a preguntar. Algunos líderes comunitarios con los que he hablado, hablando del tema de la justicia, dicen, por ejemplo, que
a algunos negocios con pocos empleados se les puede permitir negar servicios a la comunidad LGBTQ. ¿Se comprometería el Ejecutivo a no promulgar legislación que apoye estas excepciones? El presidente ha hablado de la equidad, de su apoyo a la equidad. Esto se está discutiendo en el Congreso. El cuarto elemento del plan para Estados Unidos es la inversión en investigación y desarrollo. Específicamente, ¿qué incentivos le darían a las empresas? ¿Recortes fiscales, pagos directos o habrá disuasivos? Por ejemplo, aranceles en productos que no sean devueltos a Estados Unidos. Buena pregunta. Sabemos que hay una reunión pendiente sobre cadenas de suministros. Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional, hablará de esto y seguramente esto será discutido con miembros del Congreso cuando se reúnan con el gabinete laboral. Pensamos que hay mucho que hablar sobre esto. ¿No sabe si habrá incentivos fiscales? Voy a buscarles información específica después de la conferencia. En Georgia, en cuanto a la legislación sobre el voto, organizadores comunitarios han amenazado con boicotear a empresas como Delta, Coca-Cola y Home Depot por alguna información que ha salido del presidente, quien en la última conferencia dijo que habló del cierre de los centros de vocación a las 5 de la tarde. La legislación estandariza los horarios de voto y contempla horarios extendidos hasta las 7 de la noche. ¿Habrá alguna corrección? Se dan opciones. Hay opciones para la expansión, pero el estándar es las 5 de la tarde. Eso significa que hay grupos externos que no le pueden dar comida o agua a la gente que está en filas. Las trabas para los votos en ausencia. Estandarizar el tener votaciones en los fines de semana. Cambió el tono de la Casa Blanca, el tono de que se le haga más difícil a la gente el votar en Georgia. Eso no es lo que dijo el gobernador de Georgia. Bueno, eso no se condice con lo que dijo el gobernador. No hemos cambiado, nos preocupan elementos específicos del plan, incluyendo el hecho que se hace más difícil que la gente vote, limitando el voto en ausencia, impidiendo que se le dé agua a la gente que está en fila, no estableciendo horarios prolongados de votación. No apoyamos eso. ¿Está considerando el presidente hablar ante una sesión conjunta del Congreso en sus primeros 100 días en el cargo? Él lo está considerando. Sé que ustedes quieren una fecha. Estamos trabajando con los líderes del Congreso para definirlo, pero no tengo todavía una fecha como seguimiento. ¿Por qué sigue la situación de los refugiados? El presidente dijo que quería aumentar el límite de recepción de refugiados. ¿Por qué no ha ocurrido todavía? Él sigue comprometido con esto, pero no tengo una actualización. ¿Tiene esto que ver con el tema de que se está canalizando recursos a la frontera? No tiene nada que ver con eso. Gracias a todos.